En la Biblia vemos básicamente tres usos de la ley. El primer uso de la ley es el uso pedagógico de la ley. ¿Cuál es el uso pedagógico de la ley? En que la ley revela el estándar perfecto de Dios y revela cómo nosotros no llegamos a ese estándar perfecto. Este es el uso del que estaba hablando Pablo en Gálatas 3:24 cuando dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mediante la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Ese es el uso pedagógico de la ley. Hay otro uso que vemos también en las Escrituras, en especial en el Antiguo Testamento, y es el uso civil de la ley. ¿Cuál es el uso civil de la ley? En que la ley restringe la maldad o limita la maldad por medio de la amenaza de castigo. Esto lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si haces esto, te va a pasar esto. Esto era dentro del pacto mosaico. Había consecuencias. Ahora, ¿qué hacía esto? Esto no salvaba a nadie. Lo único que hacía era, de alguna manera, limitar la maldad. Podemos ver también, en cierto sentido, esto en nuestro tiempo. La ley de los gobiernos humanos debería reflejar la ley moral de Dios. Tristemente no la refleja muchas veces, pero debería. Cuando la ley, por ejemplo, castiga a alguien que roba, decimos, amén, eso es bueno, porque el gobierno está haciendo lo que debería hacer. Está bajo el control y el señorío de Dios, está castigando a los malhechores. Y esto tiene un propósito beneficioso para la sociedad. ¿Cuál es? Que las personas roban menos, o deberían robar menos, pero tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque esto no cambia el corazón del hombre. Esto lo único que hace es que la gente robe menos, o que hagan las cosas quizás de alguna manera que nadie se entere. Pero es uno de los usos de la ley que no debemos ignorar. Esto también es un uso que es bueno cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo todavía que es importante que como padres castiguemos a nuestros hijos. Esto tiene un valor en que cambia, en cierto sentido, su conducta exterior, pero tiene sus limitaciones, porque no cambia sus corazones. Por eso necesitamos el uso pedagógico de la ley, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo. Pero hay un último uso, y es el uso moral o normativo. La ley, en este sentido, la ley guía al creyente, para saber cómo vivir en conformidad al carácter de Dios. No para ser salvos, sino porque somos salvos. En gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, en salvarnos, respondemos en obediencia. Entonces, en ese sentido, y cuando hablamos de la ley, aquí quiero ampliar el significado de la ley a más que solo los 10 mandamientos, porque dentro del nuevo pacto en el cual estamos ahora mismo, no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, que se inauguró con la muerte de Cristo. Estamos en el nuevo pacto. Ahora, hay instrucciones para la iglesia que el pueblo de Israel no tenía. Hay instrucciones para nosotros. Y nosotros debemos obedecerlas. No es una opción para nosotros si vamos a obedecerlas o no. Las instrucciones acerca del bautismo, las instrucciones acerca de la cena del Señor, las instrucciones acerca de la gran comisión, las instrucciones acerca de la disciplina en la iglesia, como dice la gran comisión en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que obedecer todo lo que Dios nos dice. Entonces, la ley o los mandamientos, las instrucciones de Dios, son para nuestro bien, para que nosotros podamos vivir en conformidad al carácter de Dios y podamos hacer lo que Dios manda de nosotros. Pero, ojo, nosotros no podemos en ninguna manera pensar que hacer eso es la base de nuestra aceptación ante Dios. Dice Romanos 3:31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El Evangelio nos capacita para obedecer la ley, la que se aplica a nosotros, de todo corazón y en respuesta a la gracia de Dios. El Evangelio no es contrario a la ley. El Evangelio confirma la ley. La ley nos dice qué debemos hacer. El Evangelio nos capacita para hacerlo. ¿Os acordáis? Una de las promesas del nuevo pacto es que pondré mi ley en vuestros corazones. Por eso es importante, una vez más, distinguir
y entender de qué ley se está refiriendo. Cuando él dice, pondré mi ley en vuestros corazones, no estaba diciendo las leyes dietéticas, las leyes de las fiestas, la circuncisión. No, estaba hablando de la ley moral de Dios y todo lo que Dios instruye a su pueblo dentro del pacto que le corresponde. Yo voy a capacitar a mi pueblo para hacer y obedecer. Nosotros no somos anti-ley, no negamos los imperativos de las Escrituras. Nosotros enfatizamos cuando la Biblia dice haz esto, nosotros vamos a decir haz esto. Hay una enseñanza que es, algunos dicen, lo opuesto al legalismo, que es el antinomianismo, que es esta enseñanza que dice que no tenemos que obedecer nada porque lo único que necesitamos es la obra de Cristo y Cristo obedeció por nosotros, así que no tenemos que hacer nada nosotros. No tenemos que hacer nada para ser salvos, pero sí debemos obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios es una guía para nosotros. Pero, ¿de qué ley estamos hablando? No podemos decir, bueno, la ley, la Torah. Bueno, vamos a leer todos los primeros 5 libros de la Biblia y todo lo que dice ahí lo tenemos que hacer ahora. Estás malentendiendo, malinterpretando las Escrituras. Cuando la ley se usa correctamente en la vida del creyente, no es una carga para nosotros. ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Y sus mandamientos no son gravosos? ¿Qué dijo Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él no dijo que el creyente no tendría un yugo, y en este sentido no es algo negativo el yugo, es algo positivo. Vas a tener ciertas obligaciones, pero para el que es salvo por la gracia de Dios, ese yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para obedecer a Dios. Tenemos estos medios de gracia, su palabra, todo lo que Dios nos ha dado para crecer en santificación. Pero cuando pedimos que la ley haga lo que nunca fue diseñada para hacer, se convierte en un yugo imposible de soportar.